Mi abuela me contó esta historia una vez de cuando era estudiante, y siempre pensé que sería genial escuchar esta historia en tu canal, así que obtuve su permiso para escribirte esto, y espero que lo encuentres tan espeluznante como yo. Mi abuela creció en Bolivia, donde obtuvo su título, pero para seguir con su doctorado se mudó a Guaymallén en Mendoza, Argentina, para estudiar. Guaymallén es una ciudad muy antigua actualmente con bastante población, cerca de los Andes, muy seca y polvorienta, casi como una ciudad en Nuevo México o Arizona. Tampoco es muy grande y no hay mucho que ver o hacer para los turistas, así que, aparte de las personas que cruzan la frontera desde Bolivia, no es el tipo de lugar donde ves muchos extranjeros, especialmente no muchos estadounidenses. Un día, mi abuela está tomando café en su café favorito, cuando ve a un hombre que obviamente es de América del Norte. Por accidente, él le sonríe, y unos momentos después se acerca a hablar con ella. Su español era aceptable, pero su inglés era mejor. Le dijo que era hombre de negocios y que estaba en Guaymallén para hacer levantamientos topográficos para su empresa en Estados Unidos. Dijo que solo estaría en la ciudad por unos días, pero estaba bien informado sobre la historia y la cultura de la zona. Dado que mi abuela había estado viviendo en Guaymallén durante un tiempo, le contó lo que había aprendido sobre el lugar mientras estudiaba allí. Mi abuela dijo que su conversación fue muy agradable, y que hacia el final, el hombre le preguntó si le gustaría cenar con él al día siguiente. Era encantador y guapo, así que aceptó lo que era básicamente una cita y se encontró con él en un buen bistró la siguiente noche. Empezaron a hablar nuevamente sobre la historia de la región, y en un momento, mi abuela comenzó a hablarle sobre un lugar en el lado boliviano del río de Guaymallén. Básicamente es la parte sur de una ciudad mucho más grande, pero la otra parte está al norte del río, que divide la ciudad en dos. En Bolivia, si cruzas el río hacia el oeste y te quedas en el lado boliviano, te encuentras con estos increíbles sitios de entierro indígenas en los acantilados junto al río. Hace miles de años, tribus nativas sudamericanas enterraron a sus muertos junto al río, y con el tiempo, la erosión de la roca significa que se pueden ver huesos y artefactos funerarios en el costado de la pared y en el agua. Mi abuela había estado en el sitio, y le contó al estadounidense lo increíble que era. Él parecía muy interesado en ver el lugar por sí mismo, pero aunque mi abuela le ofreció acompañarlo, él dijo que prefería ver el lugar él solo. Para ayudarlo a llegar allí, mi abuela le dibujó una especie de mapa, y luego escribió su número de teléfono en la parte trasera para que pudiera llamarla después de su visita. Pero al día siguiente llegó y pasó, y el estadounidense no la llamó. Mi abuela dijo que estaba sorprendida por lo herida que se sentía. Había disfrutado de sus conversaciones con el hombre y, aunque nunca lo dijo, estoy bastante seguro de que esperaba que surgiera algún tipo de romance. Incluso volvió al mismo café donde se conocieron, así como al mismo bistró, con la esperanza de que apareciera para explicar que había perdido su número o algo así, pero nunca apareció. Finalmente, mi abuela decidió olvidarse del hombre. Si él no quería verla más, ella tampoco quería verlo, pero olvidarse de él no fue tan simple. Una noche tuvo un sueño en el que estaba sentada en su apartamento cuando el teléfono sonó de repente. Descolgó el teléfono y en el sueño sabía que era el estadounidense al otro lado, aunque aún no lo había escuchado hablar. Pero en lugar de decir hola, preguntar cómo estaba o invitarla a cenar, él comenzó a llorar. Sonaba como si estuviera muy lejos del teléfono, y mi abuela seguía preguntando en el sueño, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Pero él no respondía, solo lloraba y lloraba mientras mi abuela llamaba más fuerte y más fuerte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y ahí es donde siempre se despertaba. Eventualmente la pesadilla cesó, y mi abuela simplemente lo atribuyó a algunos sentimientos persistentes que aún no había sacado de su sistema. Pero luego, una mañana, justo cuando salía de su apartamento para tomar su café matutino, 2 policías la detuvieron en su puerta y le pidieron que se identificara. Cuando lo hizo, sostuvieron un dibujo muy familiar. Era el mapa que le había dibujado al hombre estadounidense. Los policías luego le preguntaron si le había dicho al estadounidense que fuera al lugar representado en el mapa dibujado a mano. Mi abuela dijo que no le había dicho que fuera allí, pero que él había querido ir por su propia voluntad y había rechazado la oferta de su compañía. Apenas terminó de responder a sus preguntas antes de que la ordenaran seguirlos. La llevaron a la comisaría para interrogarla, y algunas de sus preguntas fueron extremadamente perturbadoras para ella.
Durante mucho tiempo le hicieron preguntas diferentes, pero se negaron a decirle por qué exactamente estaba allí. Sin embargo, no tardó mucho en darse cuenta de que, si trataban la situación tan seriamente, algo grave debía haberle pasado al estadounidense. Le preguntaron cosas como cuánto tiempo había conocido al estadounidense y si era parte de alguna organización política en Bolivia. Dio respuestas honestas a ambas, y la segunda respuesta fue un no, por cierto. Pero luego las preguntas de la policía se volvieron más oscuras. Le preguntaron si era parte de alguna organización criminal, si tenía un historial de tráfico de drogas en su país natal en Bolivia. Nuevamente, las respuestas a ambas preguntas fueron no. Pero aunque mi abuela daba respuestas honestas, los oficiales de policía se pusieron cada vez más enojados, como si ella intentara hacerse la tonta. Finalmente, uno de ellos estalló de rabia y le dijo que mejor empezara a tomar en serio sus preguntas, porque si no lo hacía, había una posibilidad de que fuera a prisión por asesinato y probablemente por el resto de su vida. Y así fue como se enteró de que era una investigación por asesinato, y no tenía que hacer ninguna suposición para saber quién era la víctima. Creo que su reacción al enterarse de que el estadounidense había sido asesinado finalmente convenció a los oficiales de policía de su inocencia. No tenía idea de lo que le había pasado exactamente al estadounidense, así que pasó de estar asustada e intimidada a exigir saber si estaba muerto. Luego, cuando lo confirmaron, no pudo evitar estallar en lágrimas por todas las razones posibles. Primero, sentía que si hubiera estado con él, tal vez lo habría salvado. Pero eso supone que murió por lo que podrías llamar mala fortuna, y eso no fue lo que sucedió en absoluto. La policía dejó en libertad a mi abuela una vez que respondió algunas preguntas más, pero esta vez con un tono muy diferente. No pudieron responder a todas las preguntas que le hizo porque todo era parte de una investigación en curso y continua. Pero no pasó mucho tiempo antes de que sobornos entregaran información en manos de los reporteros. La muerte del estadounidense no fue ningún tipo de accidente. Definitivamente fue un asesinato. Y la policía lo sabía porque cuando alguien encontró el cuerpo, estaba sin cabeza y la cabeza del hombre tenía una mordaza en la boca. Alguien le cortó la cabeza y lo dejó allí en el lugar de entierro para que alguien más lo descubriera. Hay algunos periódicos buenos en Bolivia, pero también muchos tabloides terribles. Y los periódicos regionales son aún peores cuando se trata de exagerar historias para vender sus periódicos. Un periódico dijo que el estadounidense era un traficante de drogas, otro dijo que era de la CIA, y otro trató descaradamente de afirmar que eran los fantasmas de los indígenas reclamando venganza por pecados contra la tierra. Había todo tipo de historias locas como esas, y la policía nunca llegó al fondo de lo que le sucedió a este estadounidense. Solo que había sido atado, torturado y decapitado por atacantes desconocidos. La única consolación que mi abuela tuvo fue que, como era estadounidense, solo sería cuestión de tiempo para que los Estados Unidos obligaran a Bolivia a investigar adecuadamente. También esperaba que pudieran enviar al FBI, la CIA o alguna otra gente poderosa para resolver el espantoso misterio de una vez por todas. Luego sería noticia internacional y también precisa. No todas las conjeturas descaradas como las que aparecieron en los periódicos locales. Pero nadie vino, ni un alma buscó al estadounidense, y esa zona donde estaba mi abuela es un lugar pequeño. Así que mi abuela dice que lo habría sabido si algún otro estadounidense estuviera en la ciudad. A medida que pasaron los años, la verdad sobre el asesinato del estadounidense estaba condenada a permanecer como un misterio hasta el fin de los días, cuando todas las verdades son reveladas por Dios. Mi abuela solía decir que esperaba ese día, no solo porque finalmente sabría la verdad de lo que sucedió, sino también para disculparse con ese estadounidense. Ella dijo que solía maldecir su nombre en las noches después de que no llamó, pensando que estaba en algún otro lugar cortejando a otra joven latina ingenua, pero en realidad estaba muerto junto al río después de haber muerto en lo que seguramente fue una experiencia verdaderamente aterradora. Cuando era niño no me parecía extraño que mi abuelo fuera vegetariano. Cuando venía a cenar los domingos, mamá siempre preparaba una porción de berenjena a la parmesana solo para él. Nunca comía ninguno de los antipasti de carne que se pasaban antes,
apartando el plato si alguien se olvidaba y lo pasaba hacia él. Pero a medida que crecí, empecé a notar algunas inconsistencias extrañas en su dieta. Mi abuelo siempre comía la misma salsa de los domingos que el resto de nosotros, con mamá utilizando toda esa deliciosa mezcla de tomate saturado de carne para bañar su berenjena frita antes de acompañarla con pasta y servírsela. Le pregunté a mamá si lo sabía, y resultó que sí. A mi abuelo no le importaba el sabor de la carne. De hecho, bebería sopa de pollo todo el día si no tuviera trozos de carne. El problema no era el sabor ni la ética de comer carne. El problema era algo más. Recuerdo la tarde en que mamá me llamó a la cocina para ayudar con la preparación de la cena, y mientras pelaba zanahorias, le pregunté por qué a mi abuelo no le gustaba ver la carne que estaba comiendo. Supongo que ella pensó que tenía dos opciones: contarme y asegurarse de que nunca preguntara a mi abuelo al respecto en persona, o no decirme y arriesgarse a que me contara la historia de una manera mucho más gráfica, mientras revivía recuerdos terribles en el proceso. Así que eligió la primera opción y decidió contármelo. Sabía que mi abuelo había sido marinero en algún momento durante sus años más jóvenes, y también sabía que había estado en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en esa época era increíblemente ignorante de la historia mundial, así que cuando escuché que navegó por el Pacífico transportando Marines de un lugar a otro, no significaba mucho para mí. Pensé que, ya que era marinero y no soldado, todo lo que hacía era navegar, esperando que un submarino no lo atrapara mientras los soldados hacían todos los disparos y volaban cosas. Técnicamente hablando, eso es cierto. Los marineros tenían una guerra muy diferente por allá. Pero siempre tuve la impresión de que mi abuelo había tenido suerte, por decirlo de alguna manera, y que nunca había visto algo demasiado macabro o aterrador durante su tiempo en la Marina. Y vaya que estaba equivocado al respecto. Mi mamá me contó que, durante la guerra, mi abuelo había servido en lo que ella llamó un buque de asalto anfibio. Estos chicos transportaban a los Marines de isla en isla y de batalla en batalla, pero también hacían un montón de otras cosas. Los mantenían alimentados, hidratados y suministrados con lo que necesitaban para pelear. Y cuando los Marines tomaban un lugar a los japoneses, los marineros de los buques de asalto anfibio los seguían haciendo todo lo que necesitaba hacerse después de la batalla, y eso incluía la limpieza. En el momento en que mi mamá dijo las palabras limpieza, de repente entendí por qué a mi abuelo no le gustaba ver carne en su plato. En mi defensa solo tenía unos 13 o 14 años en ese momento, y como dije, sabía muy poco acerca de la historia mundial, aparte de algunos presidentes, y un poco sobre la guerra revolucionaria. Entonces, cuando mi mamá me explicó que mi abuelo había estado en lo que equivalía a un equipo de limpieza de campo de batalla, fue como un momento enfermizo de realización antes de que de repente me sintiera terrible por él. Mi mamá me dijo que cuando él y su equipo llegaron a tierra, tenían que recoger los restos de todos los marines muertos, pero también de los japoneses muertos. No podían dejar cadáveres tirados en lugares tan calurosos y húmedos como las islas del Pacífico Sur. Se descompondrían súper rápido y serían criaderos de moscas. Y si una de esas moscas portadoras de enfermedades entraba en un barco, la enfermedad podría acabar con toda la tripulación en cuestión de días. Eso significaba que la limpieza de toda la muerte que los Marines dejaban a su paso era un trabajo extremadamente importante, pero también extremadamente sucio y inquietante. A veces se usaba como castigo, pero en su mayor parte, solo los hombres con los estómagos más fuertes y las mentes más robustas eran elegidos consistentemente para cada equipo de limpieza. Y aunque parece el más alto de los cumplidos que mi abuelo fuera uno de los elegidos, ya que definitivamente no era un castigo en su caso, aún le pasó una factura sutil pero evidente. No era solo transportar todos los cuerpos, toda esa carne. Lo que hizo que mi abuelo nunca quisiera verla en su plato de nuevo, eran otras cosas lo que realmente lo desanimó. Una vez encontró a un tipo intentando quitarle los dientes de oro de la boca a un soldado japonés muerto. El tipo no pudo sacar uno de sus dientes traseros, así que simplemente empezó a cerrar en su mandíbula con su cuchillo de combate para tratar de quitar el trozo al que estaba pegado el diente de oro. Decir que cerrar un filete o chuletas de cerdo le recordaba demasiado a eso. Al cerrar con ese sonido enfermo y desgarrador, determinado a llegar a ese diente de oro. Y la otra cosa, la que le dio pesadillas hasta mucho después de que volvió a casa, fue algo que vio en un lugar llamado Landing.
Los desembarcos tenían lugar con la marea alta para que los soldados pudieran llegar directamente a la playa. Pero eso significaba que cuando mi abuelo y su equipo de limpieza llegaron, había un montón de cuerpos flotando en el oleaje y la marea retrocedía rápidamente. Naturalmente, trataron de sacar todos los cuerpos estadounidenses del agua, y solo después intentaron preservar a los japoneses muertos. Pero para cuando todos los soldados de guerra fallecidos estaban fuera del agua, un montón de japoneses habían sido arrastrados más lejos y atrajeron a un montón de tiburones hambrientos. No pudieron hacer nada más que seguir reuniendo lo que tenían en la playa, todo con los tiburones devorando en segundo plano, arrancando pedazos de carne antes de tragarlos en un torrente de agua, y con la próxima marea todos esos trozos de carne y hueso y uniformes quedaron varados en la playa, lo que significa que mi abuelo y su equipo de limpieza básicamente tuvieron que hacer su trabajo de nuevo. Pero esta vez, lo que quedaba de los soldados japoneses estaba todo masticado y medio comido. Después de eso, mi abuelo perdió el apetito por la carne, y de alguna manera, no lo culpo. Me alegra que surgió antes de preguntarle al respecto, porque Dios sabe que nunca querría recordarle algo tan infernalmente traumático. Mamá dijo que tuvo pesadillas durante mucho tiempo después de la guerra, pero no por lo que hicieron esos tiburones con esos soldados japoneses muertos que fueron arrastrados al mar. Lo que más lo afectó, lo que lo tenía despertando en mitad de la noche gritando en un sudor frío, eran las cosas que la gente podía hacerse entre sí, no con sus armas ni sus bombas, sino con sus propias manos. Mi abuela trabajaba como maestra en la misma escuela a la que yo mismo terminé yendo. Cada mañana, caminaba desde su pequeño apartamento a través de un antiguo parque llamado Los Brezos, donde crecían flores silvestres en primavera. Ella utilizaba esta ruta todos los días hasta que escuchó la terrible noticia de que una joven había desaparecido, siendo El Brezo su última ubicación conocida. Durante los primeros días, la policía no permitió que la gente caminara por el estrecho sendero de piedra que atravesaba el Brezo, pero incluso después de que se retiraron, la gente era reacia a regresar. Mi abuela extendió su ruta durante 1 o 2 semanas para evitar el Brezo, ya que había un sentido general de morbosidad y miedo en el lugar. Pero a medida que pasaba el tiempo, la sensación de normalidad regresó y mi abuela comenzó a caminar por allí de camino a y desde la escuela. Ella dijo que definitivamente habría pensado 2 veces si tuviera que caminar por allí de noche o durante la madrugada, pero la mayoría, si no todas, sus caminatas eran de día, y cuando no lo eran, ella organizaba que alguien viniera a darle un paseo. La chica aún estaba desaparecida y el Brezo aún tenía esa sensación de inquietud, pero solo durante el día, cuando había muchas personas alrededor. Entonces, un día, mi abuela salió hacia el trabajo y, como de costumbre, caminó hacia el Brezo y se dirigió por el sendero. Pero en esta ocasión no estaban los habituales paseadores de perros o personas usando el parque como atajo. Estaba completamente vacío. Esto no disuadió a mi abuela, que siguió caminando. Luego, momentos después, vio lo que asumió que era un paseador de perros, paseando por el borde de una de las claras de césped. Mi abuela dijo que parecía una versión más joven de Papá Noel, con una barba oscura grande, poco pelo en la parte superior y una barriga redonda que sobresalía frente a él mientras caminaba. Estaba yendo como si estuviera esperando a que su perro usara el baño, pero luego, casi en el mismo momento, mi abuela notó que no tenía un perro consigo, y él la notó a ella. La miró durante todo el tiempo que cruzaron caminos, y cuando lo hizo, su actitud cambió por completo. Pasó de estar relajado y ocupado en sus asuntos a estar rígido y mirando sin cesar. Mi abuela dijo que el cambio repentino la hizo sentir extremadamente incómoda, y que caminó un poco más rápido cuando estuvo fuera de su vista, mirando por encima del hombro todo el tiempo para asegurarse de que no la siguieran. El hombre no la siguió, pero eso no hizo que la experiencia fuera menos inquietante para ella. Decidió evitar el Brezo por completo, y no solo eso, sino que decidió tomar el autobús solo para asegurarse de estar más segura en el camino a casa. Pensó que nunca volvería a ver al hombre de la barba y de hecho no quería, pero poco después lo vio de nuevo, esta vez en las noticias. No era exactamente su rostro,
Era uno de esos dibujos que la policía usaba para difundir, pero se parecía exactamente a él. Desde la barba hasta el pelo que se adelgazaba hasta los oscuros ojos brillantes que solían mirarla. Ella informó el avistamiento a la policía, preguntándose por qué no se le había ocurrido hacerlo antes. Enviaron oficiales a su departamento para hablar con ella, y durante un tiempo ella tuvo la esperanza de que podría ser lo que la policía necesitaba para atrapar al tipo, ya que volvía al lugar del crimen y todo. Pero resultó que no hizo ninguna diferencia. El misterioso sospechoso de la barba nunca fue capturado y la chica desaparecida sigue desaparecida hasta el día de hoy. Mi abuela piensa que se topó con él mientras revisaba la escena del crimen y aunque parecía relajado sin preocupaciones en el mundo, estaba reviviendo los detalles más finos de un terrible e imperdonable crimen. ¿Alguna vez has tenido un arma apuntándote? Yo sí, y no lo recomendaría, pero diré esto. Es una experiencia casi psicodélica en los momentos después de ver a mi potencial asesino sacar su pistola de la cintura, armarla y apuntar el cañón directamente a mi rostro. Era como si pudiera oler el aire y saborear el techo de mi boca cuando hablaba. Nunca había escuchado a nadie con tanta atención en toda mi vida, y cuando me hizo una pregunta, tomé cada gramo de fuerza física y mental que tenía para soltar una mentira. Fue como la mirada dorada del lazo de la Mujer Maravilla. Solo con ver la pistola, casi tuve un aneurisma tratando de no decir la verdad. Pero ahora que te he adelantado un poco esta historia que se avecina, supongo que muchos de ustedes se preguntan, ¿cómo terminaste con un arma apuntándote a la cara? Bueno, ahora tengo que contarte que estaba trabajando en el turno de noche en un motel de mala muerte justo fuera de Yucatán, aquí en México. Mis dos mejores amigos lograron conseguir boletos para un evento bastante conocido aquí, el año anterior, mientras que yo, con poco dinero, ni siquiera podía pagar un boleto de autobús. Ellos tuvieron el mejor fin de semana de sus vidas, y yo pasé el fin de semana repartiendo currículums y jurando no quedarme afuera de algo así nunca más. Una larga y agotadora búsqueda de trabajo terminó conmigo consiguiendo un trabajo nocturno en el motel, y durante unos 7 meses y medio trabajé de 9 p.m. a 6 a.m., 5 noches a la semana. Definitivamente no era el peor trabajo que había tenido, pero tenía dos modos: aburrimiento total o las cosas más extrañas y salvajes que hayas visto en tu vida. Una vez vi a un tipo caminando completamente desnudo por el estacionamiento en plena noche, orinando como si nada. Me llevó un buen minuto darme cuenta de que estaba sonámbulo, o debería decir sonándose. No estaba completamente en sus cabales. Otra vez vi a dos drag queens enfrentándose a punto de pelear. Una de ellas dejó su bolso grande, se lanzó sobre su compañera y rodaron por el suelo. De repente, un perro pequeño salió del bolso y corrió hacia la oscuridad ladrando todo el camino. Las dos drag queens inmediatamente olvidaron por qué estaban peleando. Se levantaron y corrieron tras su perro gritando, «Toby, Toby, vuelve». Y nunca volví a ver a ninguna de ellas, o tal vez sí. Simplemente no las reconocí. De todos modos, como dije, esto era quizás el 10% del trabajo, y el otro 90% estaba compuesto por un tedio incalculable como el que la humanidad nunca ha experimentado. Durante el otoño e invierno de 2006 a 2007, leí más libros en esos 6 meses que durante toda mi educación escolar. Y fue leyendo un libro en la noche cuando me apuntaron con un arma. Estaba llegando a los 30 minutos después de la medianoche cuando escuché la puerta de esta área de registro abrirse. Dejé mi libro, miré hacia arriba y vi a un tipo caminando hacia mi escritorio, totalmente normal, como un padre común, pero tenía una sonrisa muy extraña en la cara. Parecía que la forzaba, así que en lugar de parecer amigable resultaba siniestra. Además, el hecho de que respirara pesadamente no ayudaba precisamente a su caso. Se acercó directamente al mostrador y con esa extraña y afilada sonrisa en su rostro, me preguntó si una pareja se registró hace unas horas. Luego describió a la pareja con bastante detalle vívido y perdió completamente su sonrisa por un segundo cuando le dije que no podía divulgar esa información. Eso no era exactamente cierto. No se me prohibía dar información, simplemente no me gustaba la vibra que estaba recibiendo del tipo. Así que le dije que no.
Luego comienza a decirme que es una emergencia, que tiene que hablar con estas personas y que no puede contactarlas por teléfono por alguna razón. Así que ha conducido hasta aquí, bla bla bla. Nuevamente, le di alguna respuesta oficial junto con la disculpa más sincera que pude reunir, porque el caso es que tenía razón. Una pareja se había registrado unas horas antes, y una coincidía exactamente con la descripción que me dio. Aún no había hecho el cálculo, pero estaba lo suficientemente preocupado como para abstenerme de decirle la verdad. Luego me preguntó una vez más diciendo, «Te lo estoy pidiendo amablemente». Cuando me negué nuevamente, fue cuando sacó el arma. Sabía con certeza que si le decía en qué habitación estaba la pareja, él caminaría hasta allí, entraría de alguna manera y los mataría a ambos. Tenía que mentirle, pero si le daba el número de una habitación ocupada y él iba y empezaba a disparar indiscriminadamente a través de la ventana, entonces tendría su sangre en mis manos por el resto de mi vida. Así que mientras el tipo cuenta literalmente desde 10, diciéndome cómo me volará la cabeza si no le digo en qué habitación está su sucia esposa, tengo que tratar de recordar qué habitaciones están vacías. Y todo esto mientras sentía un impulso casi abrumador de decirle la verdad para salvar mi trasero, y los traseros de cualquiera que no estuviera involucrado en lo que supongo que es un explosivo caso de adulterio. Obviamente, me estaba volviendo loco, cuestionándome a mí mismo, pensando, estoy 99% seguro de que la 17 está vacía, pero si me equivoco, estoy muerto. Y justo cuando llega a 3 en su estilo lento de contar hacia la ejecución, simplemente me comprometo. Le digo que la habitación 17 es donde están. Por favor, solo no me mates. Su sonrisa regresó, genuina esta vez, y me dice, «Buen chico». En cuanto sale del área de registro, corro hacia la oficina trasera, cierro la puerta con llave y llamo a la policía. Teníamos algunos pequeños monitores allí para ver el estacionamiento y las puertas de las habitaciones. Mientras estoy en la llamada al 911, puedo ver lo que está haciendo el tipo. Camina directamente hacia la habitación 17 y comienza a golpear la puerta y gritar. Rezo para que no se encienda la luz porque la primera persona que abra la puerta probablemente recibirá una bala. Pero luego no se enciende y nadie abre la puerta porque de alguna manera logré elegir una habitación vacía, dándonos a todos algo de tiempo. O al menos eso pensé que nos daría algo de tiempo. En realidad, solo nos compró unos 10 segundos. Cuando el hombre con la sonrisa afilada se da cuenta de que nadie está en la habitación 17, comienza a caminar de un lado a otro en el estacionamiento. No puedo escuchar exactamente lo que está diciendo, pero desde la oficina puedo escucharlo despotricar y luego, boom, dispara al aire. Tal vez para hacer un punto o algo así. Pero eso fue lo que despertó a mi jefe. Era el durmiente más pesado que jamás conocí. ¿Recuerda esa pelea de perros de drag queen que te estaba contando? Durmió toda la noche a través de eso. Pensé que saldría en calzoncillos, con el pelo blanco alborotado gritándoles algo, pero no lo hizo. Durmió completamente a través de eso. Pero cuando escuché ese disparo, la respuesta fue movimiento en la habitación de arriba, la habitación donde dormía mi jefe. Oí sus pasos moverse también, alejándose de su cama hacia la puerta que daba al estacionamiento. Estaba casi 100% seguro de que estaba a punto de ser disparado. También sucedió que el tipo había comenzado a caminar de regreso hacia el área de registro, lo cual naturalmente me asustó muchísimo porque asumí que quería volver y castigarme por mentirle. Encerrado en la oficina y solo hay una puerta delgada, solo hay una pequeña habitación por la que puedo salir si subo lo suficientemente alto, y eso es lo que estaba haciendo cuando escuché el segundo gran estruendo. Solo que esta vez, el estruendo fue seguido por un tipo diferente de gritos provenientes del estacionamiento. Definitivamente era el mismo tipo que me apuntó con el arma, pero no estaba gritando de rabia, estaba gritando en lo que parecía mucho dolor. Mi jefe había salido de su habitación de arriba, vio al tipo caminando hacia la oficina con esa pistola en la mano y disparó primero. Solo que la cosa es que su arma no era una pistola, era una escopeta de 2 cañones y los cartuchos estaban llenos de sal gruesa. El tipo seguía gritando de dolor cuando los policías lo esposaron, y cuando llegaron los paramédicos, estaba hecho un desastre sangriento. Mi jefe le disparó en la cara casi a quemarropa, enviando docenas de afilados cristales de sal gruesa destrozando su rostro. Creo que a distancia, los disparos no habrían hecho nada más que asustarlo, pero de cerca digamos que me sorprendería si recupera toda su vista después del daño que le hicieron.
Un tiempo después, le pregunté a mi jefe por qué sal de roca, y en los segundos después de hacer la pregunta, me di cuenta de lo estúpida que era. No matará a un hombre, dijo, pero duele, y vaya que tenía razón. La forma en que el tipo gritaba, la forma en que el dolor simplemente lo descomponía lentamente hasta que no era más que un desastre. No quiero sentir nunca más dolor como ese mientras viva. Terminé trabajando en ese motel durante unos meses más, y luego encontré un trabajo que no me hacía sentir como un vampiro. Fue agradable recuperar la luz del día, pero te diré algo. Nunca me sentí tan seguro como cuando trabajaba en ese mostrador de registro, no con el hombre regordete ese, durmiendo en la habitación de arriba. He volado 3 veces en mi vida adulta, y solo porque eran vacaciones en Europa o Asia, que incluían lugares que consideraba de nivel una lista de deseos. La única razón por la que pude manejar esos vuelos fue porque estaba completamente drogado con Xanax. También fui a la universidad en otro estado, exactamente a 7 estados de distancia de casa, lo que significaba que viajar a casa para las vacaciones a veces se convertía en asuntos algo incómodos. Me dirigiría a un lugar que me gustaba bastante, temprano en la mañana, y conduciría 10 horas seguidas, lo que generalmente me dejaba en algún lugar en Veracruz, México. Luego, dependiendo de cuán cansado estuviera, elegiría el motel de aspecto menos desagradable que pudiera encontrar, preferiblemente cerca de algún sitio de comida rápida, y descansaría allí durante la noche antes de volver a la carretera por la mañana. Así que estoy conduciendo de regreso a casa para el verano al final del segundo año, en la Universidad del Valle de México. Y para ese momento tenía un motel preferido en la zona de Veracruz, un lugar donde me detuve 2 veces antes. No quiero revelar el nombre del lugar, pero supongo que alguien en algún lugar lo descubrirá eventualmente. De todos modos, llego al motel, pago por mi habitación y luego salgo al sitio de comida rápida para cenar tarde, con galletas y tostadas francesas. Después de eso regresé a la habitación, me duché y vi un poco de televisión. Llegué hasta las 11:30 p.m., antes de finalmente colapsar. En ese momento, me levanté de la cama, fui hacia mis bolsas y rebusqué en un bolsillo lateral hasta que saqué un paquete arrugado de cigarrillos. Durante ese segundo año de universidad, me avergüenzo de decir que empecé a fumar influenciado por uno de mis compañeros de habitación. Es un hábito repugnante y mirando hacia atrás no puedo creer lo estúpido que fui al engancharme. Dado que mis padres hubieran perdido la cabeza si descubrían que fumaba, decidí dejarlo antes del viaje a casa para las vacaciones de verano, para no tener tentaciones de fumar durante todo el verano. Resulta que no era tan bueno en el proceso de dejarlo, y para cuando me registré en el motel, todavía tenía ansias pesadillescas de nicotina justo alrededor de la hora de acostarme. Intenté resistir la urgencia, pero como tenía un largo viaje por delante por la mañana, decidí que no era el momento para una noche sudorosa e insomne. Así que agarré el paquete de cigarrillos arrugado, saqué mi encendedor y salí al pasillo para disfrutar de un zumbido nocturno. Recuerdo que pensé para mí mismo mientras la dulce nicotina fluía por mi torrente sanguíneo. Voy a lamentar gravemente no haber dejado esto antes, ¿verdad? En retrospectiva, el pensamiento parece casi profético. El motel tenía esta forma clásica de corchetes cuadrados, como una U con ángulos rectos en lugar de curvas. Mi habitación estaba en una de las salas con vista al estacionamiento en forma de rectángulo. Mientras apoyaba en la barandilla, fumando, vi llegar un automóvil al estacionamiento. Un tipo mayor bajó de lo que creo que era un Toyota Camry de color claro y comenzó a rebuscar en su bolsillo buscando la llave de su habitación en el motel. Justo cuando llegó a su habitación en la planta baja, vi un destello de movimiento en la oscuridad de mi visión periférica. En un instante, estas 2 personas, un hombre y una mujer, se apresuraron hacia el tipo mayor, abriendo la puerta de su habitación. Después de lo que pareció ser una confrontación breve y sosegada, los 3 desaparecieron dentro de la habitación del motel. No estoy diciendo que tenga un nivel de intuición situacional como Jack Reacher, pero algo en la interacción me pareció extremadamente extraño. Por un lado, la pareja más joven podría haber estado esperándolo, tal vez durante horas, y se enfadaron cuando el tipo mayor finalmente llegó para dejarlos entrar en la habitación del motel. Pero por otro lado,
Había algo muy sospechoso en la forma en que la pareja más joven parecía apresurar al tipo mayor, cómo se sobresaltó cuando se volvió para mirarlos, y cómo lo empujaron suavemente hacia la habitación antes de mirar a su alrededor y cerrar la puerta tras de ellos. Estaba llegando a las últimas caladas de mi cigarrillo de todos modos, así que lo apagué. Volví a la habitación para tirarlo al inodoro, y luego agarré mi teléfono y volví al pasillo. No pensé que mi primera llamada debiera ser a la policía de inmediato. Quiero decir, no sabía al 100% lo que había visto, y me sentiría como un completo idiota si la policía llegara y derribara la puerta de la habitación del motel, y resultara que la mitad femenina de la pareja más joven simplemente necesitaba ir al baño con urgencia, y por eso corrieron hacia la habitación del motel. Pero aún así, estaba listo para llamar al 911 si veía algo más. Así que me quedé en el pasillo y seguí observando la habitación del motel en la que vi entrar a las 3 personas. Luego, un segundo después, se me ocurrió una idea. Podría bajar al área de registro, explicar aproximadamente la situación y preguntar muy amablemente cuántas personas estaban registradas en esa habitación. Pero incluso si decían que solo estaba registrada una persona, estoy bastante seguro de que el motel no tenía una política de sin invitados. En ese momento, volví a tener la sensación de que estaba exagerando completamente lo que había visto y metiendo la nariz donde no debía. Con eso en mente, decidí desechar toda la idea de preguntar en el área de registro y simplemente regresar a mi habitación e intentar dormir un poco. Literalmente, en el momento en que le di la espalda, escuché 2 fuertes pero apagados golpes, obviamente provenientes de una de las habitaciones al otro lado del estacionamiento. Crecí rodeado de armas y supe instantáneamente lo que había escuchado. Mi reacción inmediata fue esconderme detrás de uno de los pilares de concreto que sostenían el pasillo superior y llamar al 911 para informar que se habían disparado algunos tiros. Pero justo cuando me puse detrás de ese pilar y asomé la cabeza para que aún pudiera ver el estacionamiento, no tuve la oportunidad de marcar el 911 antes de que la puerta de la habitación de las 3 personas se abriera de golpe. La persona que salió primero fue el hombre de la pareja más joven, y parecía que cojeaba un poco, pero aún cruzó todo el estacionamiento antes de que saliera la mitad femenina. Ella cayó de bruces en el camino desde la misma puerta por la que su hombre acababa de salir, pero se levantó y corrió un poco más antes de que saliera el tipo mayor, el que vi primero en el estacionamiento. La disparó. Me agaché detrás del pilar de nuevo, haciéndome lo más delgado posible. Luego pasé demasiado tiempo desbloqueando mi teléfono debido a lo mal que temblaban mis manos en ese momento. Antes de que pudiera enviar realmente la llamada y poner el teléfono en mi oído, escuché 2 cosas en rápida sucesión. La primera fue la voz de lo que asumí que era la mujer herida. Gritó: «Por favor, no me mates, estoy embarazada». Intentó decir algo más, pero la segunda cosa la interrumpió, y esa segunda cosa fue el disparo que la mató. Fue probablemente el sonido más fuerte que jamás haya escuchado, no porque fuera una pistola de gran calibre disparando a 30 o 40 yardas de distancia, sino por lo que se dijo antes. El tipo mayor la escuchó decir esto y no dudó ni un segundo. Claro, puedo entender que sea una mentira, diseñada para ganar simpatía de alguien a quien ella creía que era tan inofensivo como un anciano, pero que él ni siquiera dudara en disparar así fue realmente aterrador. Ni siquiera fue como si no le creyera. Simplemente no se detuvo a preguntar realmente, o a decirle que no parecía embarazada. Sé que algunas mujeres pueden estar bien avanzadas en su 3er trimestre antes de que realmente empiecen a mostrar, pero mi punto es válido. Fue como si le creyera, pero simplemente no le importara. Todavía temblaba por lo que acababa de suceder cuando me di cuenta de que ni siquiera había marcado el 911 todavía. El número simplemente estaba allí en mi pantalla, pero tampoco quería que el tipo me oyera denunciarlo a la policía. Solo por si acaso decidía subir y deshacerse de cualquier testigo. Así que presioné marcar, corrí de vuelta a mi habitación antes de cerrar la puerta detrás de mí, y me deslicé bajo la cama justo a tiempo para escuchar a la despachadora decir por segunda vez: 911, ¿cuál es su emergencia? Es verdad lo que dicen sobre el tiempo ralentizándose en esas situaciones. Manejé la llamada al 911, permanecí en la línea con la despachadora, pero observé cómo los minutos literalmente se arrastraban mientras esperaba a que la policía apareciera realmente. Temía que se desatara algún tiroteo, y no vi exactamente cómo terminó el tipo.
pero debe haberse entregado pacíficamente porque vi a los policías llevándolo al automóvil, y él estaba completamente en silencio y cooperativo. Luego cometí el error de mirar el cuerpo de la mujer que le dispararon. La habían disparado justo en la cara, entre los ojos, probablemente porque había un gran agujero donde debería haber estado la mayor parte de su rostro, y su cabeza estaba inclinada en un ángulo, probablemente porque no quedaba ninguna parte trasera del cráneo para sostenerla. Lo extraño es que no parecía real, parecía una utilería de película. No sé si fue porque realmente se veía así, o si fue la forma en que mi cerebro se desvinculaba de lo que realmente estaba viendo, pero fue como dije, simplemente no parecía real. No fue hasta que los paramédicos llegaron y pusieron una sábana blanca sobre ella. No hacen eso con utilerías de películas, al menos no cuando no hay cámaras alrededor. Han pasado casi 15 años desde que vi a esa mujer ser asesinada, y quiero decir, asesinada, porque por mucho que crea en la segunda enmienda y en el derecho de las personas a defenderse, lo que sucedió no fue defensa propia. Tal vez el primer disparo asustó al compañero y la pareja más joven, pero perseguir a esa chica al estacionamiento mientras huye, y ya no es una amenaza para él, eso constituye asesinato según mi opinión. Y luego ignorar completamente la súplica de la chica, ni siquiera dudar antes de ejecutarla. No creo que vuelva a presenciar algo tan despiadado como eso mientras viva, lo cual, si algo, será un infierno. El clima comenzó a mejorar, y solíamos organizar grupos de 6 personas para salir a jugar al paintball, dividiéndonos en equipos de 3. En mi mente, no había un lugar mejor para hacerlo que en este terreno variado, desde zonas rocosas hasta humedales y colinas empinadas. Todo dependía del área que eligiéramos para jugar. Además, era propiedad privada, por lo que no había posibilidad de encontrarnos con nadie más, ni de ser denunciados por allanamiento, ya que la zona era tan extensa que a menudo jugábamos en lugares nuevos que nunca habíamos explorado. Normalmente usábamos cuatrimotos o motocicletas todoterreno para desplazarnos a diferentes secciones del área. En la tarde en que ocurrió esto, condujimos hasta que los tanques de combustible estaban prácticamente medio vacíos, y luego recorrimos otro cuarto de milla a pie. Sorteamos los equipos mediante sorteo, y nos dispersamos en el bosque. El tema de esta batalla era Marvel contra DC, así que cada uno de nosotros se asignó el nombre en clave de un villano de cómic del lado que elegimos. Encontré un pequeño promontorio para usar como punto de observación, y elegí un lugar para esconderme mientras ajustaba mi casco y botas. Después de dejar de mover mi peso, me arrodillé durante unos minutos, y fue entonces cuando comencé a escuchar el sonido de sollozos descontrolados provenientes de algún lugar cercano, pareciendo estar detrás de mí hacia el sur. Por un momento consideré si era uno de mis amigos, pero después de quitarme el casco y escuchar más atentamente, me di cuenta de que la voz era demasiado profunda. Sonaba como un adulto llorando, como un borracho en un funeral. Debatiendo si ignorarlo o no, mi curiosidad pudo más que yo. Dejando de lado el hecho de que esta era nuestra propiedad privada y que nadie más debería haber estado tan adentro del bosque, esta persona sonaba como si realmente necesitara ayuda. A mitad de camino hacia la fuente de este ruido, me encontré con otro de mis compañeros de equipo que también había escuchado este extraño sollozo y decidió investigar. Los dos avanzamos juntos, con nuestras pistolas de paintball listas, siendo conscientes de que, si nos estábamos adentrando en peligro real, podrían no ser muy útiles. Después de otro momento, descubrimos una casa de ladrillo de 2 pisos en ruinas que nos pareció que podría haber estado allí desde la guerra civil. Los sollozos y lamentos provenían de una de las ventanas de arriba, aunque para ese momento habían disminuido considerablemente. El amigo que vivía en esa propiedad no estaba con nosotros, de lo contrario, podríamos haberle pedido que se ocupara de esto. Lo que deberíamos haber hecho era volver para conseguir ayuda, pero nuevamente estábamos curiosos y preocupados de que este hombre sollozante pudiera estar en algún tipo de apuro.
Entramos cuidadosamente por la puerta principal destrozada, sin hacer ruido para anunciarnos. Todas las ventanas estaban rotas, así que el interior tenía un ambiente húmedo y exterior. Había tierra, hojas y latas de cerveza oxidadas por todas partes. A pesar de ser tan ventilado, el lugar olía a pot y sudor. Llegamos a la base de las escaleras, y decidí que esta tensión ya había durado demasiado y grité: ¿Estás bien? Fue como si hubiera despertado a un oso grizzly. Alguien arriba rugió con una intensa furia y se lanzó hacia la parte superior de las escaleras. El polvo caía del techo mientras el desconocido de arriba corría hacia nosotros para atacarnos. Nos dimos la vuelta y nos lanzamos fuera de la puerta principal de nuevo hacia los árboles. Los gritos del hombre desgastado nos advirtieron que retrocediéramos. Tomamos posiciones entre los árboles por si el tipo decidía seguirnos. De esa manera podríamos dispararle y al menos frenarlo. Cuando llegó a la puerta principal, sin embargo, se detuvo. Entrecerró los ojos a la luz del día por un momento, antes de volver a entrar corriendo. Cada uno de nosotros solo alcanzó a ver brevemente su aspecto. Imagina la barba más sudorosa y desgreñada unida a un antiguo espantapájaros con al menos 14 capas de abrigos sólidos. Marcamos nuestra posición lo mejor que pudimos y regresamos al área de juego. Cuando finalmente regresamos con nuestros amigos, informaron que se habían encontrado con dos tipos muy borrachos y furiosos, que se les habían acercado unos metros antes de que se defendieran disparando varias rondas de paintball. Habían ahuyentado a sus atacantes. Rápidamente regresamos a las motocicletas y volvimos a la casa de nuestro amigo. Llamamos a la policía y el coche patrulla llegó en unos 20 minutos, pero nadie se dirigió al bosque durante casi una hora, hasta que hubo suficientes hombres reunidos para salir e investigar. Incluso llamaron a apoyo aéreo desde un helicóptero. No fue hasta después del anochecer que descubrimos que al menos 4 hombres sin hogar habían estado viviendo en esa vieja casa de ladrillos. Uno de ellos lamentablemente había muerto durante la noche, probablemente por una sobredosis de algún tipo. 2 de los hombres se habían alejado para buscar una manera de llevárselo y enterrarlo, y el tercero se quedó con su cuerpo, sollozando incontrolablemente por la muerte de su amigo. Aparentemente este lugar era conocido en la comunidad de personas sin hogar, y podías ir allí y desaparecer por un tiempo. Aunque se encontraron varias navajas en la casa, ninguno de los hombres tenía armas en su persona cuando los encontraron, y fueron arrestados por allanamiento. Los padres de mi amigo desde entonces han programado la demolición de la pequeña casa, ya que no tenían idea de que siquiera estaba allí para empezar. Esta es mi historia. Quizás no sea el encuentro más aterrador de todos los tiempos, pero definitivamente puso la vida en perspectiva para nosotros. Éramos solo unos chicos divirtiéndonos sin preocupaciones en el mundo, y sin saberlo, tropezamos con un refugio para hombres cuyas vidas estaban sin esperanza y dominadas por las drogas. Si no hubiéramos sido tan precavidos, algunos o todos nosotros, podríamos no haber regresado a casa vivos. Quién sabe cuánto tiempo habría pasado antes de que nuestros cuerpos fueran encontrados. Mi novio y yo estábamos dando un paseo por el bosque el otro día como parte de nuestro aniversario. Nos encanta la naturaleza, así que iba a ser el día perfecto para nosotros. Vivimos en una zona cercana a grandes bosques donde puede estar bastante aislado. Nada extremadamente remoto. Todas las rutas conocidas son populares, pero aún puedes encontrarte fácilmente solo en algunas áreas densamente arboladas. Realmente puedes perderte también. Sin embargo, el parque que elegimos ni siquiera era tan grande, y era pleno día. Por alguna razón, este tipo decidió que era un gran día para animar el aniversario de una pareja, con lo que sea que estuviera planeando. Cabe destacar que ninguno de nosotros es de constitución grande. Mido como 1,65 m, y mi novio mide 1,79 m. En apariencia supongo que parecemos blancos fáciles. Noté a este hombre muy pronto después de llegar a la entrada del parque, que constaba de un sitio histórico, un estanque y un mirador que se adentraba en una serie de senderos forestales que planeábamos recorrer. Este tipo era un hombre asiático de unos 30 años con gafas, vestido con ropa de senderismo de color naranja y gris. Simplemente pensamos que era un excursionista solitario allí para visitar el mismo parque, hasta que comenzó a seguirnos a todas partes. Estaba cerca.
pero justo fuera del alcance del oído, dando vueltas alrededor del centro histórico, pasando por los corredores al aire libre, a través de las terrazas y puntos de observación. Cada vez que me detenía para mirar algo por un momento, se sentaba en un banco a unos pocos pies de distancia y esperaba, fingiendo ser un paseante casual. Mi novio y yo lo habíamos notado silenciosamente todo el tiempo, pero seguimos un ojo en él y solo esperábamos que fuera una coincidencia incómoda. En un momento dado, mi novio se alejó por un momento para leer un letrero sobre la población de murciélagos en la zona. Tan pronto como mi novio se alejó, el tipo comenzó a dirigirse hacia mí. De reojo, lo vi caminar muy cerca detrás de mí, a unos pies de distancia. Luego se detuvo como si me estuviera midiendo, viendo qué haría. Lo vi pasar junto a mí y observé cómo miraba hacia atrás rápidamente, mientras yo lo miraba fijamente. Mi novio regresó poco después, y en voz baja sugirió que fuéramos a otra parte del parque. Estuve de acuerdo. Nos dimos la vuelta para caminar hacia el otro lado del parque donde había un estanque. El hombre inmediatamente hizo un giro de 180 grados y comenzó a seguirnos. En este punto, era bastante obvio que no era una coincidencia. Ese tipo me está dando mal rollo, susurré a mi novio, y él estuvo de acuerdo. Sugirió que simplemente nos fuéramos, que regresáramos a mi coche. Estuve de acuerdo, pero también tenía miedo e insegura. No quería que este tipo supiera cuál era mi coche. Sugerimos hacer una rápida vuelta alrededor del estanque primero y luego irnos una vez que hubiéramos perdido su atención. Así que lo intentamos. Caminamos hacia el estanque. Yo observaba a algunos patos, y este tipo continuó dando vueltas alrededor del estanque muchas veces. Cada vez que caminaba detrás de nosotros, observaba muy de cerca, acercándose lentamente cada vez más. En este punto, mi novio estaba empezando a enfadarse. Le lanzó al tipo la mirada más odiosa que pudo, haciéndole saber sin reservas que estábamos al tanto de él. El tipo comenzó a sudar y se puso nervioso. Podíamos escuchar que su respiración se volvía un poco entrecortada. Cuando dio otra vuelta alrededor nuestro, esta vez se detuvo a varios metros de distancia para sentarse en un banco cercano, mirándonos. Yo lo miré directamente a los ojos hasta que finalmente se sintió avergonzado y apartó la mirada. En ese momento, hicimos nuestra escapada en silencio. Fuimos rápidamente hacia el estacionamiento. El tipo